hermanos en la fe de nuestro Dios y Padre Todopoderoso, misericordioso, eterno y Dios de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, paz a vosotros. Pueden tomar su lugar. En esta tarde, hermanos, tocaré un tema actual que está volviéndose muy común entre las personas allá en el mundo no creyentes. El tema sería Dios frente a las teorías modernas, o cuando la ciencia pregunta, la fe responde. Uno de los propósitos de este tema es afirmar la fe sin atacar la ciencia. Mostrar que las teorías modernas no eliminan a Dios. Ayudar al creyente a discernir sin miedo. Recordar que la verdad no depende de modas intelectuales. Hoy en la Iglesia de Dios vive en una generación informada, pero confundida. El ser humano nunca antes había tenido tanta información en sus manos y al mismo tiempo tanta incertidumbre en su corazón. En estos días se habla de teorías como el Big Bang, el multiverso, de la evolución sin propósito, y ahora incluso de que tal vez todo es una simulación, como un programa de computadora. Tenemos que preguntarnos con respecto a estas formas de pensamiento, ¿qué hacen con el espíritu del ser humano? ¿Realmente explican el origen y el sentido de la vida? La palabra de nuestro Dios nos advierte con amor. Les invito a leer Colosenses 2:8, algunos de mis hermanos y mis hermanas, que le dé lectura, por favor. Colosenses 2:8. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Amén. Amén. Como ven aquí dice, mirad que ninguno os engañe con filosofías y vanas sutilezas. Sí, aquí no nos dice no pienses. Al contrario, al mirar a alguien que nos engañe, nos está invitando a razonar ese posible razonamiento, esa posible filosofía, esa posible técnica, esa posible ciencia. Dice, discierne. No debemos pelearnos con la ciencia, debemos ponerla en su lugar y exaltar al Dios verdadero. Lo que la ciencia nos dice y lo que no nos puede decir la ciencia es una herramienta maravillosa que nuestro Creador nos dio para ver con nuestros sentidos su creación. La ciencia observa, mide, calcula, describe. La ciencia nos puede decir cómo se forman las estrellas, cómo se expande el universo,
cómo funciona la materia, pero la ciencia no puede responder a por qué existe algo en vez de nada. ¿Quién dio origen a las leyes? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué es el bien y qué es el mal? Esto no es una falla de la ciencia, sino que simplemente es su límite. Leamos Hebreos 11:3, el libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 3. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Amén. Como vemos aquí en el libro a los Hebreos, nos aclara que por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos. ¿Por qué? ¿Por quién? Por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Estamos hablando aquí prácticamente de la creación, de lo que Dios hizo con su palabra. Lo que ha hecho la ciencia es observar el orden. La fe reconoce el autor. El Big Bang para nosotros los creyentes es una teoría, pero es un enemigo o un aliado para el creyente. Esta teoría apareció en la década del 1920, 1930 y fue postulada por un sacerdote católico. Si antes de estas décadas se creía que el universo era eterno, pero el Big Bang afirma que el universo tuvo un comienzo, tiempo, espacio y materia tuvieron un comienzo, pero esto no contradice la Biblia, la confirma, porque en Génesis porque en Génesis no comienza con un argumento, comienza con una declaración. Pero en esta teoría cabe la pregunta, ¿qué causó ese comienzo? La ciencia describe el evento, pero no puede explicar la causa última. Esto en referente a esta forma de pensar. Otra forma de pensamiento actual es si todo fuera una simulación. A hoy las generaciones nuevas, modernas, son gentes que ya traen un nivel académico ya un poco más elevado a los que fuimos de otra generación. Y eso no es malo. Lo que no se han dado cuenta es de que han sido bombardeados con pensamientos y teorías de este tipo, y la cual ellos lo consideran algo ya un hecho, algo real.
Sí, esta forma de pensamiento o ideas suena moderna, inteligente, sofisticada. O sea, un joven que sale de alguna universidad, de alguna escuela, con todo lo que ha sido bombardeado durante toda su trayectoria académica, pues él va a mostrar que es inteligente y por lo tanto no va a aceptar o va a tratar de no aceptar a Dios. Sí, pero si nosotros analizamos esta teoría, la cual piensan que nosotros, hoy las computadoras pueden hacer simulaciones tan bien hechas que realmente no se saben si es si es real o ya fue diseñada por una computadora. Pero al analizarlo con calma, toda simulación necesita una mente que lo diseñe, un propósito, un soporte real y leyes que la gobiernen. Una simulación no surge sola, no se programa a sí misma, no crea sus propias reglas. La palabra de nuestro Dios nos dice de manera sencilla en el libro de Hebreos, capítulo 3, verso 4. En el libro de Hebreos, capítulo 3, verso 4. Alguien de mis hermanos, de mis hermanas, que le den un codazo a Claudio. Hebreos capítulo 3, verso 4. Dice así: porque toda casa es edificada de alguno, mas el que crió todas las cosas es Dios. Gracias, hermano. Como vemos aquí, Dios está hablando muy claro. Si alguien, un joven de estos, o personas que piensan de una manera muy actual, que nos dijeran, o sea, si alguien nos dice, todo es una simulación, en realidad esta persona no está negando al Creador. Lo que está cambiando es el nombre del Creador. Pero la pregunta sigue siendo, ¿quién creó la simulación? Este tipo de pensamiento, estos tipos de teorías, de este tipo de pensamientos, tienen un problema que nadie ha podido evitar. Este es la conciencia. ¿Sí? Nadie, ningún tipo de teorías hasta el día de hoy puede explicar qué es la conciencia, así como ninguna teoría ha podido explicar si todo es azar, si todo es simulación, si nada tiene sentido, propósito. No responden por qué los seres humanos siguen sintiendo culpa, por qué el bien y el mal siguen importando, por qué la injusticia nos duele.
La palabra de nuestro Dios nos responde en Romanos 2:15. El libro de los Romanos, su capítulo 2, verso 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. Amén. Amén. Como vemos aquí, ninguna de estas teorías muestra al hombre estos propósitos que es la injusticia, el bien y el mal. Si nuestro Dios nos dice mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Esta ley, ¿quién la escribió? Nuestro Dios. Él se adjudica esto. Como vimos, la conciencia no se programa, no se hereda por evolución, no es un error del sistema, es la huella de nuestro Creador en el ser humano. Hemos visto que Dios no es una teoría para debatir, sino que nuestro Dios es un ser para conocer. Las teorías cambian, las modas intelectuales pasan, pero el vacío en el corazón del hombre permanece. La palabra de Dios es clara al llamarnos a reconciliarnos con el Eterno. Leamos Salmo 14:1. El libro de los Salmos 14:1. Dijo el necio en su corazón: no hay Dios. Corrompiéronse, hicieron obras abominables. No hay quien haga bien. Amén. Amén. Aquí nuestro Dios es muy claro, dice, y dijo el necio en su corazón: no hay Dios. Sí, aquí no dice y dijo el necio en su mente, no, dice en su corazón, porque el problema no es intelectual, sino el problema es espiritual. Nuestro Señor Jesucristo no vino a explicar el universo, sino que vino a rescatar y salvar al humano. En la actualidad podemos encontrarnos con personas que apoyan estas teorías. Al aceptar alguna, no acepta la otra. Por lo tanto, tenemos que invitarlos a algo que sí sabe, que necesita sentido en su vida, que su alma necesita paz, que su conciencia necesita perdón. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 16.
Juan 14:6. Jesús les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Gracias, hermano. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que Él es la verdad. Aquí no está diciendo yo soy una teoría, está diciendo soy la verdad. Entonces, mis hermanos, la ciencia nos ayuda a entender el universo y la Tierra, y no necesitamos saber todas las respuestas científicas, pero sí necesitamos la verdad que sostiene nuestra vida. Pero Dios nos enseña por qué vale la pena vivir aquí, en este planeta. No debemos, nosotros como creyentes, no debemos temer a las preguntas, no tenemos que huir de los pensamientos, pero no debemos de soltar la verdad eterna de nuestro Dios. Tenemos de tener claridad que la fe no le teme a la ciencia, porque ambas hablan de la misma realidad desde ángulos distintos. Debemos de aceptar la ciencia. La diferencia es que no debemos de creer que la ciencia lo explique todo. Existen formas de pensamiento de grupos, tanto en las redes sociales, que piensan que somos una casualidad, que la evolución fue por espontánea, que cayó un meteorito, o que solo fue el azar. Esto es lo que las personas, todos los jóvenes que tienen ya niveles académicos muy altos, tienen esta forma de pensamientos, y ellos no aceptan por lo general a nuestro Dios, puesto que toman estas teorías como verdades absolutas, y nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que prepararnos, tenemos que estar abiertos a este tipo de cuestionamientos que las personas ya tienen ahorita, ya piensan de esta manera. Sí, entonces tenemos que nosotros estar preparados, cuestionarlos, de que, por ejemplo, la casualidad explica eventos pequeños, pero no explica leyes, orden y coherencia. Hay personas que dicen, no necesito a Dios para ser buena persona. El ser bueno no es problema. La pregunta es, ¿de dónde viene el bien? ¿Qué es el bien? ¿Qué parámetros ellos
consideran para decirse que son buenas personas. La ciencia responde al cómo, no al quién. Como vimos, la ciencia observa leyes, patrones, procesos, y la Biblia responde en origen, propósito, sentido. No compiten, se complementan. Algunas personas también creen que la fe empieza cuando dejan de hacer preguntas, ya no preguntan, ya se conforman con lo que les inculcaron académicamente y ya no, hasta ahí se quedan. Entonces, la palabra de nuestro Dios muestra lo contrario. Job preguntó, David preguntó, Pablo razonó. Nuestro Señor Jesucristo no nos pide apagar la mente, sino por el contrario, como vemos en Mateo 22, $22:37. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Amén. Gracias. Como vemos, no nos está diciendo con la mitad de la mente, no con fe ciega, sino con una mente despierta. No debemos usar la fe para huir de las preguntas, hay que usarla para llegar más lejos, ya que nuestro Dios creó el universo. No debería de sorprendernos que tenga leyes, que podamos estudiarla. Existen personas ya hoy, en estos tiempos, con respecto a esta forma de pensar de la simulación, que dicen, no, pues podemos hacer un programa de una supercomputadora que nos programó. De hecho, hay hasta videos donde hay fallas de la realidad. Sí, entonces nosotros tenemos que entender qué son estas tecnologías. Si estas tecnologías, como la Willow, no sé, como la GPT, ellas no pueden pensar como humanos, aunque parezca que lo hacen. Esas inteligencias artificiales no piensan, solo calculan probabilidades, no entiende como un humano, solo reconoce patrones en el lenguaje, no tiene alguna intención, alguna emoción, ni voluntad, no conoce cosas por experiencia personal. Ella, cuando da algún resultado, solamente analiza las palabras, predice la respuesta que tiene más sentido, y construye frases que suenan como razonamiento humano.
Pero ¿por qué es que parece humano? Este tipo de inteligencias están... Buenas tardes. Su carrito, porque se las... No, mueve su carrito, porque se la estaciona mi familia. Por favor. ¿Quién es? mi hermana Erika. Si este tipo de aparatos, herramientas que son finalmente una herramienta, son programadas por personas, por humanos, pero ¿en base a qué? En base a libros, a conversaciones, a textos técnicos, a ejemplos de razonamiento humano. Si aprenden cómo se escribe, cómo se razonan las personas. Pero lo que nunca va a poder hacer es cómo lo hace el humano por dentro. La diferencia entre un ser humano y una inteligencia de este tipo de artificial es que el humano tiene conciencia y estos aparatos, estas herramientas no. El humano tiene libre albedrío, estos aparatos no, esta herramienta, perdón, no lo tiene. Los humanos sienten culpa, fe, amor, y estas herramientas no. Un humano puede tomar decisiones morales, estos aparatos, perdón, estas inteligencias artificiales no. Un humano aprende de vivencias y esta herramienta no. Al final, el humano es el que elige. Y la máquina solamente responde. ¿Sí? El ser humano fue creado a imagen de Dios. Tenemos espíritu, tenemos responsabilidad moral. Una inteligencia artificial no tiene espíritu, no puede pecar, no puede obedecer ni desobedecer a Dios. Puede ayudarnos a explicar, a organizar ideas, a estudiar, pero nunca a sustituir el discernimiento ni el espíritu humano. Estas máquinas están diseñadas para procesar a velocidades muy rápidas. De hecho, la Willow, que es cuántica, puede hacer cálculos que al hombre le tomarían décadas. Ellas lo hacen en segundos. Lo único que nos puede ayudar es a pensar mejor, pero no a pensar por nosotros o por mí. Es una herramienta avanzada, pero existen algunas personas que este tipo de herramientas, de tecnologías, sí tienen conciencia. Y entonces aquí es donde hay un conflicto, porque la ciencia es contra la filosofía. Y cómo usar esta inteligencia artificial y hacerla que reemplace el juicio humano. Se confunden porque habla como humano,
pero no es humano. El cerebro humano está diseñado por nuestro Dios y estos aparatos imitan al humano. Pueden hablar con lógica, pueden responder preguntas, puede parecer entender emociones, y nosotros en automático asumimos que hay alguien ahí. Eso es algo psicológico que se llama antropomorfismo. Es atribuir cualidades humanas a algo que no las tiene. La conciencia surge del cerebro biológico, que es creado por nuestro Dios, y este sí requiere un sistema nervioso, una experiencia subjetiva y continuidad del yo. Hasta hoy ninguna inteligencia artificial tiene esto. No hay evidencia de conciencia artificial. Si actúa como humano, siente, la conciencia es solo pensamiento de información. Entonces nosotros no tenemos que sorprendernos con estas herramientas que el hombre ha diseñado y que vienen muy fuerte, sino que nosotros las podemos usar y las debemos de usar para organizar ideas, para aprender más rápido, para ver otros puntos de vista, para preparar estudios, análisis técnicos, ahorrar tiempo. Pero nunca la debemos usar para tomar decisiones morales, para reemplazar la conciencia, para sustituir la fe, para discernir qué es bien o mal, para delegar responsabilidad personal, puesto que la inteligencia artificial no responde por uno. Es básicamente una herramienta muy avanzada, como un libro que responde, enseña, informa, aclara ideas, pero no vive por mí, no cree por mí y no obedece por mí. Entonces, nosotros tenemos que estar claros que la diferencia sigue siendo quién decide, quién responde moralmente y quién obedece. Y este tipo de herramientas jamás estará en ese grupo, sino que, como les comenté, están para ayudar a pensar mejor, para aclarar ideas, para servir como herramienta. Pues básicamente este es mi tema, hermanos, que me surgió la idea y la necesidad por conocer un joven que sí es preparado, de una de las mejores escuelas de aquí de México, y decía básicamente que él es ateo, que él conoce todas las tipos de teorías. Entonces cualquier argumento que yo le decía pues en el momento sí me dejó callado. Ya tuve que estudiar, que meterme a ver qué es
las teorías estas nuevas que están usando y ver qué es lo que dice nuestro Dios. Y como vemos, nuestro Dios es el creador, que Él se adjudica esa creación, ese diseño, que hasta el día de hoy ninguna teoría ha podido revertir este pensamiento. Y nuestros jóvenes, nuestros nietos que van a este tipo de escuelas donde les informan de este tipo de teorías y ellos crecen con la absoluta certeza de que es la verdad, nosotros tenemos que tener este tipo de argumentos o pensar en su momento qué es lo que nosotros tenemos que responderles basados en nuestra fe y en la doctrina de la Iglesia de Dios. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Porque mis hermanos aún no llegan. No hay una pregunta, algún comentario. De este choque cultural, de este choque generacional que vamos a tener y tenemos, que yo en lo personal pues conozco gente joven, gente grande, gente de todo tipo y formas de pensamiento distinto, y esto como sociedad va evolucionando, y nosotros como Iglesia de Dios, no sé, yo me imagino a mis hermanos hace 40 años cuando doctrinaban, iban y tocaban una puerta, invitaban a alguna familia y les empezaban a hablar del Evangelio. No es de que ellos no sepan o no hayan tenido capacidad de razonamiento, pero quizás su nivel académico los limitaba a expresar preguntas o razonamientos. Entonces ellos de alguna manera, no sé si les era más fácil, pero la gente era más receptiva. Y hoy hay infinidad, muchas formas de atacar a la fe, y esto es a nivel mundial en todos los países. Usted va con un joven y le va a decir, pues, Dios no existe, Dios no, y va a mencionar diferentes tipos de teorías, y entonces estas se van reforzando cada día con tecnología. Sí, vemos que tenemos que prepararse, bueno, los jóvenes más con ese tipo de argumentos que si no se saben, pues primeramente como miembros de la Iglesia de Dios, pues no podemos dar imagen de no saber, de ignorancia, sino todo lo contrario. Tenemos que saber de qué están hablando, por qué lo está hablando y en qué se está basando y en qué se va a basar para seguir este tipo de teorías. Mis hermanos, por mi parte es todo. Que Dios los bendiga y paz a vosotros. A vosotros.